Bien, 10:23 de la mañana, amigos. Nuestro invitado es ahora para hablar del recurso extraordinario de casación. Es el doctor Michel García, especialista en temas de lavado de activos. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. La decisión de la Suprema, ¿no?, de declarar el carácter, de eliminar, digamos, el carácter vinculante del recurso de casación, ¿cómo se recibe y cómo se enmarca ese tema, por ejemplo, en los casos de Arequipa, en los casos de Piura, que es otro tema de casación que está sobre el tapete, y también el señor Joaquín Ramírez? Claro, primero hay que señalar inicialmente que en el caso de Joaquín Ramírez, ese caso no está ingresado como una casación. Eso se está ingresando como una apelación porque se ha declarado el no al lugar la formalización de su investigación preparatoria, ¿no? Se ha archivado, o sea, significa que el fiscal lo archivó. Sí, pero si ya está archivado, entonces judicial. Ya no hay nada que hacer, no se puede seguir investigando. Claro, ¿Qué no pasó ahí? hay pronunciamiento judicial. El fiscal, luego de una investigación preliminar, ha determinado que no habría motivo o razón para poder continuar esa investigación. Por lo tanto, lo archivó. Ese caso está en apelación y eso imagino que lo van a resolver ya. Perdón, pero entonces, doctor, no hay ningún tema que tenga que ver con recurso de casación. No, todavía. En el caso de Ramírez, Todavía. Porque está en investigación preparatoria. Correcto, no ingresó, estuvo a punto de ingresar, pero el fiscal dijo Pero que si no. ya lo archivó, está bien raro eso de que la fiscal Sara Vidal, me parece, ¿no? Ha Claro. sido la encargada de archivar este caso. ¿Por qué? Claro, de cierta manera, bueno, las razones debe ser obviamente, y se ha cogido, ¿no? El texto de esa disposición señala que se habría cogido de primero, del acuerdo plenario, y segundo, de la casación 92-2017 y además también la 2868 del 2014 de Lima. Estas dos casaciones, una de ellas vinculante, esa habría sido la razón tal vez para ordenar el archivamiento. ¿Qué significa que la Suprema, que es la máxima instancia, determine, ¿no es cierto?, ya no el carácter de vinculante del recurso de casación? Para todos, ¿cómo entender esta interpretación de la Corte? Se desarrolló el plenario, instancia, ¿no? Se desarrolló el plenario con conocimiento público. El plenario casatorio. Claro, y debe entenderse que después de ese plenario debe determinarse un acuerdo plenario y publicarse en el peruano. Pero en esta ocasión lo que ha hecho una reacción inmediata en la Corte Suprema es determinar a través de un comunicado la no aplicación de ese acuerdo vinculante de la sentencia 92-2017. Esa es la de Arequipa. Esa es la de Arequipa. Con el tema de Melgar. Correcto. Melgar, ya. Lo ha declarado no vinculante en los extremos, que esa sentencia casatoria obliga y señala que los demás magistrados deberían acogerse de esa casación. La Suprema dice no. Por lo tanto, en esta investigación que está en este momento, digamos, sobre la mesa, o que uno trata de entender cómo se ha procedido, se le beneficia a la persona. Se le hubiera beneficiado si aún a la fecha mantendría, ¿no?, en vigencia, porque eso está en discusión. O sea, de acuerdo a la casación, obviamente le beneficia, en este caso, al caso 92-2017, le beneficia. ¿Por qué? Porque justamente... ¿Quién es el personaje aquí? Tengo entendido que es el propietario del Club Deportivo Melgar, ¿no? Sí. Y entonces le beneficia, pero justamente... actualmente, lo que va a hacer la Corte Suprema a través de un acuerdo plenario, van a reestructurar una nueva aplicación casatoria, ¿no?, un acuerdo plenario, que va a cambiar el acuerdo plenario 3-2010. O sea, para volver, digamos. Va a corregir el 3-2010, que es la aplicación en la cual todos los magistrados y fiscales cogen esa figura donde no sería, pues, no, previamente hay que acreditar el delito fuente. Doctor, yo entiendo que cuando uno presenta, ¿no es cierto?, la defensa presenta el recurso de casación, que es un recurso extraordinario, es porque se busca corregir algo. Cuando no se ha cumplido, por ejemplo, con las solemnidades legales, o cuando se señala que no se cumplió con el debido proceso. Por lo tanto, beneficia al investigado. ¿Puede aplicarse esto en un delito de lavado de activos? Por supuesto, es que justamente si un proceso tiene defectos sustanciales de una interpretación indebida o se afecta el debido proceso, corresponde a cualquier sujeto procesal interponer un recurso casatorio, ¿no?, que es un recurso extraordinario. Y esto es lo que habría existido en este caso, en el caso de Arequipa. Arequipa, claro. Piura. Ahora, en caso de Piura, que sí, las intervenciones se hacen en Piura, pero el proceso se viene ventilando acá en Lima, ya, estos dos procesos que han generado una sentencia casatoria que perjudica gravemente todo lo que es la interpretación y la investigación en los casos de lavado activo, estos dos procesos se han generado no por una sentencia, se han generado inicialmente las dos por una excepción de naturaleza de acción. ¿Eso qué quiere decir? Que los abogados, las partes procesales que tienen la condición de investigar o procesar en estos casos, ellos han dicho, no, en estos casos no hay delito. Y como no hay delito, yo solicito a mí mi excepción de naturaleza de acción. Y esto, la Suprema los ha dicho efectivamente, ¿no?
efectivamente aquí sí debería operar la sin procedencia de acción y por lo tanto no hay delito. Claro, y por eso han declarado que es Claro. no vinculante. ¿No es cierto? Claro, eso dice inicialmente dijo la Suprema, sí, ¿no? Correcto, no hay delito, pero posteriormente se desarrolló el acuerdo plenario y ahora se busca corregir eso. Se busca corregir y a través de un acuerdo plenario que debe disponerse más tarde el 25 de octubre, eso debe ordenar toda la figura de la interpretación del artículo 10 de la ley 1106. ¿Qué dice? Ahí la ley dice que el delito fuente no debe acreditarse para los procesos de lavado de activos. Pero obviamente la doctrina, también hay jurisprudencia lamentablemente, y otros doctrinarios dicen que sí, que para que se desarrolle el lavado de activos tiene que haber un delito fuente. Pero no, la norma dice nada más tiene que haber una conexión. Un poco para ponerlo en contexto y en sencillo, doctor. ¿Qué es el lavado de activos? Se indica al origen de la fuente, vale decir, el dinero mal habido, dinero producto de lavado o de blanqueo de capitales, o a lo que se, digamos, destina este dinero. ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos, para entenderlo de una manera muy sencilla, es que cualquier persona o cualquier persona jurídica obtiene ilícitamente un dinero y obviamente hago una transformación, lo adecuo y luego lo vuelvo lícito. Es el blanqueo, ¿no? ¿Lo blanquea a través de qué mecanismos, por ejemplo? Puede ser diferente, ¿no? Puede ser a través de ingresar, por ejemplo, a unas empresas jurídicas, a offshore. Negocios de fachada. Claro, por negocios de compras de inmuebles, puede entrar a un casino, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que todo el dinero tiene que ingresar a una entidad supuestamente lícita. La ganancia de ello ya lo blanqueó, ya se transformó de lo lícito a lo lícito. Esa figura... ¿Cuáles son las principales formas de que este delito fuente ingrese en la figura de lavado de activos? El delito fuente no debe ingresar al tema del lavado de activos. El delito fuente solamente se debe considerar, se debe captar nada más la conexión del hecho ilícito de cómo obtuvo el dinero. No el delito. Hay delito. No el delito. Okay. No se discute el delito. O sea, si por ejemplo, si una persona cometió, ¿no? un tema de robo y producto de su robo tiene una suma dineraria no en su cuenta, el fiscal de lavado de activos, el juez de lavado de activos, no debe investigar el delito de robo. Debe investigar nada más el delito de cómo ha transformado ese dinero en lo lícito. Perfecto. Esa es la figura. Pero, sin embargo, ese es el delito de lavado de activos. Eso se configura como delito de lavado. ¿Cuál es la sentencia o la pena que debe tener una persona involucrada en delito de lavado de activos? Más aún si es cabecilla de una red de lavado. La ley 30.077 ha adoptado el delito de lavado de activos. Significa que la pena más grave que puede obtener una persona que forme parte de una organización criminal y haya cometido el lavado de activos supera los 30 años. ¿No? Entonces no es un delito leve, es un delito grave. Y está considerado a través de los tratados internacionales como uno de los delitos que ha generado el nacimiento, ¿no? del tema del tratamiento penal contra las organizaciones criminales. Es por eso que habla de crimen organizado en los delitos de lavado de activos, ¿no? Claro. Entonces, o sea, va de la mano esto. ¿Cuál es el delito mayor, digamos, estar dentro del crimen organizado? Incluye. Sí, está incluido. Dentro del crimen organizado está incluido el delito de lavado de activos. Porque además de lavado de activos, otros delitos, ¿no? Tal ilegal, minería ilegal, etcétera. Pero uno de los delitos más graves, además del narcotráfico, es el... ¿Y qué dice la jurisprudencia, tanto en el Perú como la jurisprudencia internacional? Hablamos, por ejemplo, en la región. Estamos hablando del caso de Odebrecht, o en el caso de Lavallato, ¿no es cierto?, donde se ha cometido muchas veces el tema del lavado de activos. ¿Cómo ve usted la jurisprudencia en la región? ¿Qué pasa? La jurisprudencia no nos ha acompañado muy sanamente. ¿Por qué? Durante esos ¿Qué hemos hecho mal? Lo que pasa es que justamente este artículo 10 de la ley 1106 ha determinado un sinnúmero de interpretaciones, pero interpretaciones para generar tal vez un poco de impunidad, no para sancionar a las personas que se dedican a estos delitos o organizaciones. Eso es lo que preocupa, doctor, eso es lo que estas interpretaciones puedan favorecer la impunidad contra un delito como es lavado de activos. Por supuesto. Están metidos varios políticos aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, diversas personas. Y por supuesto, usted puede hacer una estadística con respecto a cuántas sentencias tenemos en el Perú, sentencias condenatorias por lavado de activos, vamos a encontrar que con los dedos de la mano. O sea, es una cuestión lamentable, pero así está la figura y la interpretación del delito de lavado de activos. ¿Qué falencias hay en el tema de la ley o es que la interpretación no necesariamente se ajusta a la jurisprudencia o lo que debería ser, sino pasa a ser un tema objetivo? Subjetivo, perdón. Claro, lo que pasa es que justamente esa subjetividad se ha encasillado en la interpretación del artículo 10 de la ley. Pero ahora, la ley echa la trampa para bueno, algunos, a veces los abogados de la defensa técnica no hacen esas interpretaciones que a veces les ha beneficiado. Y les ha beneficiado también porque de una manera los órganos jurisdiccionales le han dado la razón. Pese a que el Ministerio Público a veces han hecho las denuncias, han avanzado todo el proceso. Pero ¿quiénes deciden esto? ¿Los jueces? Al final deciden los jueces. ¿Qué dice la ONU? Mira, mientras una interpretación sea pues
dentro de las funciones está del juez, no caería en una irresponsabilidad funcional. No caería. Ya, entiendo que la Corte Suprema, que es en esta instancia la instancia máxima, en este caso, digamos, ¿no es cierto?, de la interpretación. Lo va a corregir, lo debe corregir. Exacto, ¿qué va a hacer? Lo tendría que corregir, hay un plazo para eso. Y lo está corrigiendo, creo, porque el dejar sin efecto esa sentencia casatoria que es vinculante, prácticamente es una reacción inmediata. ¿Qué casos sonados ahorita de lavado de activos, doctor, podríamos mencionar? En el caso, por ejemplo, de la investigación iniciada Joaquín Ramírez, en el que se habría sindicado el tema de delito de lavado de activos, me parece que se anula, pues, ¿no es cierto?, claro, la investigación. Eso porque señalaban que no había pruebas y que las audiencias habían llegado al 70% nada más. Claro, eso tendría un defecto, ¿no? Porque la fiscal menciona que, bueno, en este caso, la Fiscalía y la Procuraduría que interpusieron los recursos impugnatorios, ellos señalan y argumentan que efectivamente no se habría agotado todos los actos de investigación. Y el más importante de ellos son las pericias. En un proceso de lavado de activos, las pericias es prácticamente la columna vertebral, ¿no?, de la investigación de un proceso de lavado de activos. Porque sin esa pericia, pericia contable, por supuesto, porque sin una pericia contable yo no podría determinar cuáles son las ganancias lícitas y ilícitas que tengo en esa investigación. Es lo fundamental. Pero si ese es básico para poder... Tal vez se haya hecho. Tal vez se haya hecho. Dijeron pero, que solo se llegó al 70%. Claro, pero no se hizo en su totalidad, claro. La pericia tiene que ser absoluta, porque más la pericia te da un monto fijo, no te da una cuestión subjetiva, te da una cuestión fija, y como es fija, prácticamente tiene que realizarse sí o sí. Ahora, el tema, me hablaba del tema de cómo está la región, cómo reacciona al delito de lavado de activos. Aquí en América Latina, actualmente, existe el mismo desorden de interpretación del delito de lavado de activos. Bueno, esa es tarea para nosotros, claro, para sentar una jurisprudencia que no se preste a la impunidad, doctor. Claro, esa es la reacción. Por eso hay que valorar y hay que reconocer que la Corte Suprema está reaccionando cautelosamente, y esperemos que el día 25 que sale publicado ese acuerdo plenario, prácticamente debe determinar cómo se debe interpretar el artículo 10. Se van a designar miembros del Tribunal Supremo, me parece, ¿no? Claro, ellos van a publicar en el programa una sentencia o el acuerdo plenario, y este va a determinar, porque eso va a ser cómo se debe interpretar el artículo 10. Y esa interpretación lo van a tener que acatar. Doctor, tanto fiscales, tengo la impresión, jueces. Usted me dirá que es el experto en esos temas, que nos hace falta una especie de, no sé si de estandarización es la palabra, o de unificación de criterios en el marco de la interpretación. Ese acuerdo plenario va a generar ello. Esperemos que genere ese acuerdo. Esperemos. Para sentar jurisprudencia. Por supuesto. Y no hay nadie que diga después, no, esto no es así, lo interpreto así y yo voto porque sea así. Esperemos que sea lo más sano. Esperemos que sea lo más sano, porque si también tenemos después como respuesta un acuerdo plenario que en vez de solucionar el tema lo complicaría, y bueno, no queremos imaginar cómo va a ser y lo que los dice siguientes la procesos que vienen. Es cosa juzgada, creo yo, ¿no? Si es un acuerdo plenario, todos los jueces tienen que someterse a esa decisión de la Corte Suprema. Claro que hay jueces que pueden apartarse, pero tienen que motivarla y decir por qué no van a acatar ese acuerdo. Pero regularmente los acuerdos... Ahora, mucha atención, doctor, que con estos recursos extraordinarios de casación, que lo que buscan, entiendo, es cambiar una sentencia, aduciendo que o alegando que no se cumplieron con los debidos procesos o las solemnidades legales, ¿no es cierto?, se ponga de moda. Lo que pasa que esos recursos casatorios que se han presentado, por ejemplo, en el caso 92, 2017, y en el otro 28, Arequipa, y en el otro 28, 68, 2014, son casaciones. Y la moda es la casación de una figura, en este caso, de la excepción de naturaleza de acción. Ese es el uso del mecanismo de esta herramienta procesal que utilizan las partes, en este caso, involucradas en el lavado de activos. ¿Y qué candados existen para eso? Los candados jurídicos, digamos. Candado jurídico, bueno, no existe, porque si existiera ya estuviera solucionado el asunto, ¿no? ¿Y por qué demoramos tanto, no? O sea, finalmente en eso. Lo que pasa es que también es un tema coyuntural, porque dése cuenta, es primera vez que estamos en la historia del país donde se está tocando los delitos de lavado de activos. Por eso le preguntaba de los antecedentes, digamos, en la región, de la jurisprudencia que uno puede ver. Acabamos de tener reuniones importantes de fiscales, de jueces, claro, el tema del crimen organizado. Traído, exacto, el crimen organizado. Claro, ahora hay una cosa es la reunión de los fiscales y una cosa que se reúna fiscal y juez. Es distinto. El juez puede adoptar los mecanismos de enfrentarse al crimen organizado o en este caso el delito de lavado de activos como ellos quieran plantearlo. Perfecto. Pero al final quien decide es el juez. Así es. Pero creo que se ha justo de corregir lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Por supuesto, lo tiene que corregir. Se está corrigiendo lo que ha señalado este juez en relación al caso concreto del señor Joaquín Ramírez. Debe de corregirse. Debe de corregirse. Esperemos que se corrija. ¿Para cuándo cree usted este plazo? 25, está este programa para el 25 de octubre, estamos en los próximos días. Bien. Y esperemos que... Seguimos aprendiendo con ustedes, los expertos, que además manejar el tema de leyes debe ser siempre como principio clave y fundamental la probidad. Por supuesto. Así es lo que requiere el país. Gracias al señor Michel García, doctor y especialista en temas de lavado de activos, un importante tema del recurso de casación, recurso extraordinario que buscan presentar para dejar de lado una sentencia judicial.
Bien, nos vamos a Puno, 10:38.